ya tomografía de cráneo. La facilidad que se tiene en la mayor parte de los hospitales, ya poder tener la facilidad de hacer una tomografía simple. Eso vale la pena. Ahora, después viene, ¿cuándo vamos a ingresar al paciente? Porque bueno, el paciente que les platiqué, que estaba pintando, que fue un golpe fuerte, pero que a lo mejor tiene 60 y algo de años. Está bien, tiene Glasgow de 14 o 15, están bien, pero pues, lo considero un traumatismo leve, pero yo no sé si se pueda complicar. Sabemos que el hematoma subdural crónico puede formarse horas después, hasta meses después. Entonces, vamos a tratar de ingresar al paciente y vigilarlo al menos 24 horas de entrada con un traumatismo craneoencefálico leve. Cuando no tenemos la tomografía computarizada, ¿sí? Cuando no tenemos si no tenemos tomografía, pues mejor lo dejo y lo vigilo. O de plano, si sí tenemos tomografía, pero salió normal, sale con edema, sale con un ligero hematoma, lo que sea, por supuesto se va a quedar internado. Si además el traumatismo fue abierto, tiene un traumatismo penetrante, se cayó y se abrió, no perdió el conocimiento, pero tiene una herida frontoparietal derecha, por ejemplo. Si el paciente pierde el conocimiento o se perdió el conocimiento, pues esos pacientes siempre tienen que quedarse internados. Dolor de cabeza moderado o grave, también. Si el paciente el traumatismo lo sufre bajo el efecto de drogas o alcohol, pues por supuesto también se tiene que quedar. Si en las placas yo observo que tiene fractura de cráneo, ese paciente, aunque sea leve el traumatismo, no se puede ir a casa. La presencia de fístula de líquido cefalorraquídeo por el oído, que es la otorrea, o por la nariz, que es la rinorrea, significa que hay una fractura o fisura de base del cráneo. También se queda. Lesiones asociadas importantes. Resulta que en la caída también tuvo fractura de cadera o tuvo fractura de tibia o de fémur, etcétera. Bueno, también son otras cosas diferentes, lesiones importantes, pero están asociadas al traumatismo. Fíjense en esos detalles, nadie que lo cuide en casa, vive solo, entonces se va a ir, va a estar solito, no hay quien lo cuide, quien vea alguna señal de alarma, pues mejor se queda. O, por ejemplo, vive muy lejos en un pueblito que hay que tomar 2 transportes y hace 3 horas sin llegar al hospital. No, pues entonces ese paciente también preferible que se quede. Y la última es que el paciente no recuerde lo que haya sucedido, la amnesia también entonces se queda en casa. ¿Cuándo lo vamos a dar de alta? Bueno, pues se va a quedar 24 horas o a veces un poco más. Ausencia de criterios de ingreso, si ya no tiene los criterios de ingreso, pues vamos a darlo de alta. Información necesaria, es muy importante platicar muy bien con los familiares, sobre todo para decirle que en dado caso que presente algo de lo que lo vamos a ver ahorita, es importante que lo traigan de inmediato, que regresen al hospital urgentemente, si es que aparece algo de lo que le vamos a dar al paciente en una hojita que se llama hoja de precauciones. Y de todos modos, programamos una consulta la semana siguiente para su control. Pero, ¿cuál es la hoja de precauciones? ¿Qué le tengo que decir al familiar del paciente? Bueno, la hoja de instrucciones para el cuidado del egreso empieza con que, señora, si nota que su esposo anda con somnolencia o dificultad cada vez mayor para despertar, si está muy dormido y no quiere despertar, se viene de nuevo para el hospital. A veces en las primeras horas se recomienda estar despertando cada 2 horas al paciente y eso para estarlo vigilando y vemos que se pueda estar despertando y porque puede ser que el paciente de repente ya no empiece o despierte cada vez más difícil. Entonces necesitamos eso. Que si el paciente tiene náusea o vómito, señora, se lo trae de volar. Explicarle, puede haber una convulsión o un evento que parezca convulsión, bueno, pues lo trae también. Si nota que tiene salida de agüita por el oído o por la nariz, también puede traer. O si está con dolor de cabeza persistente, leve o moderado,
por supuesto severo, lo trae también de inmediato. Señora, muy importante, si ve que una pupila, que la pupila es la parte negra del ojo, si la ve que es más grande que una del otro, o sea, diferente, también lo trae. O si nota movimientos raros, movimientos de los ojos como que le bailan, o que vea doble, o que tiene alguna otra alteración visual, lo trae también de inmediato. Si nota el pulso demasiado lento o muy rápido, o cambios en la forma de respirar, agitado o algo así, también no dude en traerlo de inmediato para acá. Esta hojita de precauciones, entonces se la damos al paciente o al familiar para que tenga la atención en eso y podamos nosotros identificar en el momento en que puede existir alguna complicación. Bien. Una vez que vemos que el paciente ya está, vamos a suponer que lo encontramos como traumatismo moderado, el paciente tiene un Glasgow de entre 9 y 13, entre 9 y 13, entonces, bueno, vamos a ver, el examen inicial es igual que el traumatismo leve, siempre hay que hacer una tomografía de cráneo en los pacientes y siempre deben de ingresarse al hospital. El traumatismo moderado siempre debe estar ingresado, independientemente de otras cosas. Y después del ingreso, hay que estarlo valorando en el hospital. Se queda para estarlo valorando frecuentemente y ver que no se complique, que no evolucione a un traumatismo craneoencefálico o a los datos de un traumatismo severo. Vamos a tener que hacer alguna otra tomografía si el paciente persiste con deterioro o si presenta un aumento de la sintomatología. Bien, si el paciente mejora, que eso sucede en el 90% de los casos, ya lo vamos a egresar del hospital cuando lo creamos conveniente, a lo mejor 48 horas o 72 horas después, con su hojita de precauciones y lo citamos a la consulta en una semana. El 10% de los pacientes no mejoran, sino que empeoran. Entonces, esto sucede que normalmente el paciente empieza a dejar de obedecer órdenes, empieza con tendencia a la somnolencia y entonces hay que repetir la tomografía y manejarlo seguramente ya como un traumatismo craneoencefálico grave, el cual es cuando el paciente ya tiene un Glasgow de 3 o a 8 y vamos a manejar al paciente generalmente ya en terapia intensiva, una evaluación primaria, vamos a estarlo evaluando continuamente, sobre todo tomando en cuenta los antecedentes que han pasado. Revaloración neurológica, Glasgow, oculocefálicos, oculovestibulares continuamente. Vamos desde el punto de vista de medicamentos a utilizar diuréticos como la acetazolamida, la furosemida o el manitol. El manitol es el más potente diurético osmótico cerebral. La hiperventilación ayuda a disminuir el edema cerebral. Los anticonvulsivos se utilizan como la fenitoína intravenosa antes de que el paciente vaya a tener una convulsión. Y bueno, como ya decíamos, hay que estar haciendo tomografía, a veces una o dos tomografías en la evolución, aparte de la tomografía inicial. Es muy importante, bueno, ya vimos ahí, además agregar esteroides como la dexametasona, que funciona para disminuir también el edema. Ya habíamos hablado de los diuréticos y de los anticonvulsivantes. Algunas medidas extra, obviamente si podemos o tenemos la facultad o la posibilidad de medir la presión intracraneal, sería muy bueno. Utilizar además algunas medidas como elevar la cabecera de la cama unos grados, ya que eso también favorecería a mejorar la ventilación. Algunas veces los pacientes requieren incluso de intubación, que muchos podemos pensar, intubar al paciente ya es un paso para atrás, pero algunas veces esto es un paso adelante, porque vamos a mejorar la ventilación, algo para lo cual está teniendo dificultades.
el manitol, que es el diurético osmótico, de 1 a 1.5 gramos por kilo en infusión rápida, y medir los volúmenes urinarios es importante. En el expediente clínico siempre tenemos que poner nosotros estos 4 puntos, que serían la vigilancia estrecha de estado de conciencia, signos vitales, patrón respiratorio, pupilas y reflejos. Independientemente si ponemos que el médico interno esté evaluando o haciendo escala de coma de Glasgow permanentemente. Ya habíamos platicado de esta imagen en donde tenemos el buen pronóstico o el mal pronóstico en un traumatismo, empezando por la calificación de la escala de coma de Glasgow de 7, menos de 7, mal pronóstico, más de 7, mejor pronóstico. Bien, de la misma manera, si la tomografía está normal, si el paciente es añoso, si no hay respuestas pupilares, o si están afectados los óculos cefálicos o los óculos vestibulares, o incluso si hay ya datos importantes de descerebración o de decorticación. Eso ya es desde el punto de vista clínico y tomográfico. Pocas veces nos da oportunidad de hacer potenciales evocados, somatosensoriales, auditivos o de tallo, que evidentemente si sea normal, pues es que el paciente está con mayor deterioro. Las complicaciones en el traumatismo craneoencefálico en forma inmediata son la cefalea, la pérdida del estado de alerta, las paresias, por ejemplo, una hemiparesia, una hemiplegia, una paresia facial, lesiones de paredes craneales, sobre todo en la fractura de cráneo, de base de cráneo, algunas veces cambios de personalidad y las crisis convulsivas. Hay una complicación inmediata del traumatismo, crisis convulsiva. Pero si ya después del traumatismo el paciente sigue teniendo crisis, pues ya hablaremos de una epilepsia, que ya encabeza la lista de los problemas o complicaciones tardías del traumatismo. Síndrome postconmocional, fístula vascular, como la fístula carótido cavernosa, que vamos a ver una imagen ahorita, psicosis postraumática, neurosis, temblor postraumático, lesión de pares craneales, demencia postraumática o fístulas de líquido cefalorraquídeo. Doctor, fíjese que yo me agacho, me sale agüita de la nariz. Pienso que es catarro, pero no, después se me quita. Y lo único antecedente es que me caí, me pegué en la frente hace un mes o 20 días. Entonces esa sería la fístula del líquido cefalorraquídeo. La fístula vascular, desgraciadamente es muy severa. Es en una fractura de base de cráneo, se rasga el seno, la carótida dentro del seno cavernoso, y entonces vean cómo sale de la circulación carotidia, que es muy fuerte, se va metiendo al seno cavernoso sangre arterial, lo que aumentará la congestión de los vasos que van al globo ocular y los vasos del retorno venoso del globo ocular. Y el signo y el dato importante es que cuando ponemos nosotros el estetoscopio sobre el párpado, sobre el ojo, pues, pero con el ojo cerrado, vamos a escuchar claramente un fuerte soplo, un soplo que significa la presencia de una fístula carótido cavernosa que requiere, ya en la actualidad se hace un cierre mediante un balón de cateterismo, y eso tiene que hacerse en la terapia vascular. Bien, ¿alguna pregunta, chavos, acá? Creo que no, doctor. Bueno, muchachos, nos vamos a ver mañana, no sean malitos, mañana vamos a ver métodos diagnósticos y ya empezaremos la semana que entra con encefalitis, meningitis, cisticercosis y demás. ¿Sale? Sí, doctor. Gracias, doctor. Gracias, Vemos. doctor. Gracias, Doc. Gracias, doctor.